Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar de lo que ha sucedido en estos días. Primero, los cambios ministeriales, entre ellos está el sector educación, que ha sido muy cuestionado por la forma en que salen los ministros. Por ejemplo, en este caso la ministra Magnet Márquez, donde ella luego denuncia públicamente que está en desacuerdo con este proyecto de ley, donde se repone a 14.000 docentes que se negaron a ser evaluados, es decir, la meritocracia a un lado. ¿Qué garantiza ahora que con la nueva ministra esta línea se respete? Bueno, prácticamente no mucho, pero hasta ahora no hemos escuchado un pronunciamiento oficial de parte de la nueva ministra Ponce. Pero también están, por otro lado, no solamente los cambios ministeriales, sino también una situación que preocupa a los peruanos, y es cómo el gobierno está tomando las medidas para contrarrestar los efectos del fenómeno del Niño global. Y en ese sentido ya estamos conectados con el presidente de la CONFIEP, Alfonso Bustamante, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del gremio empresarial sobre todo lo que hemos visto en esta semana, básicamente? Bueno, la principal preocupación que tiene el gremio empresarial hoy día es el crecimiento del país. La economía está estancada, reduciendo. Tenemos 2 trimestres de decrecimiento consecutivos. Esto técnicamente ya es una recesión y lo que necesitamos es que haya señales muy fuertes del gobierno para coayudar a la recuperación de la inversión, que es lo que genera el crecimiento de la economía. Específicamente me refiero a tener mecanismos que enfrenten a los sectores que estén afectados por la emergencia, por ejemplo, que son el sector agrícola y el sector pesquero, que por la emergencia climática ya vienen siendo afectados. Yo escucho sobre que el niño viene o el niño va a venir. Yo tengo una noticia. El niño ya llegó, está acá y el niño está con más fuerza que en ninguno de los otros que hayamos visto desde que tengamos análisis estadístico. El incremento de las temperaturas en el mar y en la costa superan largamente las del 82, 83, 97, 98, ¿no? Tenemos 5 grados por encima de la media, lo que hace que desaparezca el limón en Piura, por ejemplo. No hay limón, así como no hay limón, que es este cultivo emblemático, tampoco también han sido afectados el mango, ha sido afectado la papa, ha sido afectado también los cultivos de exportación, como el arándano, la palta, y peligra seriamente la temporada de uva, que como sabemos comienza en octubre y termina en enero. Entonces, realmente estamos en la mitad de esta crisis económica. Lo que nosotros recordamos del niño es la parte destructiva de este niño cuando confluye nuestro verano, que es la temporada de lluvias, con este calor inusitado que exacerba las lluvias para las cuales no estamos preparados y se producen estos efectos catastróficos que afectan ciudades, pueblos y a las personas y entramos en una crisis de emergencia en ese momento. Sin embargo, la economía entró ya en esta crisis, por lo menos estos 2 sectores de la economía, donde la anchoveta se profundiza, se va a lugares donde las embarcaciones pesqueras no pueden llegar y es primera vez en la historia que la flota pesquera nacional no sale a pescar, ¿no? Entonces, estas medidas de reactivación, es decir, cómo puede el gobierno ayudar a la recuperación económica, por ejemplo, refinanciando a los pequeños agricultores, a la pequeña agricultura, quizá con un reactiva Señor Bustamante, agrícola o pesquero. Sí. antes de entrar
a las medidas que Confiep como gremio preocupado por los diversos sectores, por las MIPES, por la agricultura y por la falta de acción del gobierno, antes de entrar a ese tema, yo le quiero preguntar, ¿ustedes están de acuerdo con el desempeño del ministro de Economía actual, que ha tenido ciertas declaraciones, por ejemplo, con la crisis de limón, donde él dice, bueno, hay que sustituir, ¿no? Que eso se debe a una situación estacionaria, que luego se va a regularizar, pero parece que no se está viendo la real dimensión, porque no solamente es el limón, usted lo acaba de mencionar, hace unos días la Cámara de Comercio de Piura también sacó un comunicado alertando de los productos de frutas, por ejemplo, y verduras que están en riesgo por el fenómeno del Niño global. Entonces, ustedes como gremio empresarial, ¿están de acuerdo con el desempeño del ministro de Economía actual y qué es lo que piden en ese sentido? Sí, mire usted, las declaraciones del ministro en cuanto al limón han sido desafortunadas, pero afortunadamente intrascendentes. Él ya hizo enmienda de esto y eso no puede anular el buen trabajo que hace el ministro de Economía. Es un ministro de carrera, profesional, ¿no? Y que tiene una actitud muy proactiva hacia la economía. Nuestra macroeconomía está sana y es un activo defensor de la economía nacional. Sin embargo, estamos en crisis en este momento y es el gobierno en general, porque no depende solamente del ministro de Economía. Y yo comenzaba a comentarle sobre, por ejemplo, algunas medidas de promoción, como podían ser estas de un Reactiva 2 para la pequeña agricultura, que está sufriendo unos embates inusitados y que encima tienen que preparar su infraestructura para las posibles llegadas de las lluvias de verano, no lluvias catastróficas de verano. Entonces hay que adelantarnos a eso y dotar de capital de trabajo para este sector. En la pesca, hacer que se mueva la flota pesquera es absolutamente fundamental ahora para que salgan a pescar jurel, que es esta especie que aparece con las aguas más cálidas. Entonces, ya sabemos que entre los dos sectores podremos perder hasta 3 puntos de la economía, ¿no? Entonces, necesitamos reactivar esta. Estas son medidas de emergencia. En el largo plazo y en todo momento, lo que necesitamos del Estado es predictibilidad, proactividad. El sector agrícola en el 2020 perdió una ley de promoción agraria y se cambió por una ley que le ponía dificultades al sector agrícola. Esas dificultades lo que lograron es que migraran hacia la informalidad casi un tercio de las empresas que estaban suscritas al régimen agrario. Quiere decir que los trabajadores que hoy día han transitado junto con estas empresas a la informalidad, ahora carecen de protección social, no tienen AFPs, no tienen vacaciones de julio, diciembre, CTS, ¿no? Entonces, realmente, y por supuesto que lo que nunca se dice es que el sueldo mínimo en el sector informal no existe. Y según información econométrica, el sector, el sueldo promedio, el sueldo mínimo promedio en el sector informal es de 600 soles, o sea, un poco más de 40% más bajo que el sueldo mínimo formal. Entonces, hay que ver estas constantes anuncios de que ya viene el sueldo mínimo, un incremento del sueldo mínimo en medio de una recesión económica, es dispararnos en el pie, ¿no? Y es volver a hacer transitar a más trabajadores peruanos a la desprotección y la inseguridad que pasa con la informalidad. Realmente nuestra agenda pendiente es la competitividad, la mejora para los trabajadores y para las empresas y sobre todo para la economía, es generar competitividad, un ambiente competitivo para las empresas, una regulación competitiva. Por ejemplo, sabemos que la inversión privada ha caído de manera muy importante en los últimos semestres.
¿no? ¿Y por Y qué? esta caída, ¿Por qué, claro, señor Bustamante, ha caído tanto la inversión privada? le Supuestamente este comento. gobierno es un gobierno diferente, que ha tratado de marcar distancia con el gobierno de Pedro Castillo, pero sin embargo algunos ministros no han demostrado ser capaces en sus carteras. Por ejemplo, siguen los conflictos mineros. En el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recién ha sido cambiada la ministra porque tan solo ejecutó el 1% del presupuesto para prevención. Entonces, ¿a qué se debe esa desconfianza del sector privado? Mire usted, las cifras que vemos hoy día no son producto de una decisión que se tomó ayer. Hay que saber que las acciones tienen consecuencias. El gobierno del señor Castillo se mostró abiertamente adverso a la inversión privada, eh, se retrajo la nueva inversión. La inversión demora en gestarse y demora en detenerse. Entonces, el problema es que cuando tenemos una inestabilidad política que ha durado además 6 años, las decisiones de ampliación de minas, las decisiones de nuevas industrias, de nuevos cultivos, de nueva actividad, tienen un proceso de análisis y un proceso de toma de decisiones y sobre todo un larguísimo proceso de permisología, que es lo que hay que cambiar. Entonces, cuando estás en la mitad de ese proceso, ¿no? Entonces ya echaste a andar la rueda y ya asumiste algunos compromisos que tienes que mantener. Lo que sí puedes hacer es detener todos tus planes y eso se van a ver en las cifras del año siguiente o de los años siguientes. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, la conflictividad social de diciembre y enero, la crisis política que nos tuvo el señor Castillo durante más de año y medio, las revocatorias de congresos y presidentes de los últimos 3 y 4 años, ¿no? Están pasándonos la factura hoy día. Y lo que le está faltando a este gobierno, que como usted dice es otro gobierno, que tiene buenas intenciones, es comenzar a activar medidas de promoción y señales claras. Yo acabo de estar en una presentación de una hermandad del agua, donde están las comunidades campesinas, todos los actores, los gobiernos regionales, los gobiernos centrales, SEDAPAL, todas las empresas y el sector privado. Y en el discurso de cierre he oído a una presidente mucho más decidida. Ojalá que esa energía, esas palabras, el discurso me pareció excepcionalmente bueno. Veo que tienen las cosas muy, muy claras para reactivar la economía. Hay que pasar de tener las cosas claras a la acción. ¿Cómo se traduce eso que es clarísimo ya en el discurso de la presidenta a la acción y a la reactivación económica? Uh-huh. Y doctor Bustamante, señor Bustamante, para usted, ¿cuáles son las primeras medidas que debe adoptar el gobierno de Dina Boluarte? Y si ustedes, como gremio empresarial, se han reunido con ella y con algunos ministerios para poner en alerta lo que está sucediendo, porque si seguimos así hasta fin de año, el crecimiento del próximo año va a ser muy similar a este, hasta incluso peor, vamos a tener más pobreza. Y no, exactamente, justo le ha dado usted en el clavo, Mayra, porque el tema es la lucha contra la pobreza. Si no hay crecimiento, la pobreza va a crecer, o crece el PBI o crece la pobreza. Tenemos que escoger qué queremos, mayor crecimiento del PBI o mayor crecimiento de la pobreza. Para esto y para luchar contra la pobreza, la economía debe crecer por lo menos en un 5%. Por lo menos, digo esto, si es que creciéramos consecutivamente al 5% anual, recién alcanzaríamos los niveles de pobreza del año 2020, que es justamente 20% de remanentes de pobres en el Perú. Sin embargo, hoy día tenemos 27.5% de pobreza, hemos crecido a pasos agigantados y amenaza este crecimiento económico, este magro crecimiento económico o nulo,
en llevar los niveles de pobreza hacia fin de año al 30%. Es decir, que estamos haciendo más pobres. Entonces, sí hemos hecho planteamientos no solo al Ejecutivo, sino al Legislativo. Creemos que hay que activar mucho las APPs, que son las asociaciones públicas-privadas, porque además en ellas tenemos el objetivo del cierre de brechas que existen en torno, por ejemplo, al agua y al desagüe, al suministro de agua y desagüe, brechas económicas en la vivienda social. Por ejemplo, la vivienda social es un arma fundamental para la lucha contra la pobreza, y el programa de Mi Vivienda es un programa hecho en el Perú, ¿no?, para peruanos, para los peruanos más pobres, ¿no es cierto?, y que ayuda a consagrar este derecho que tenemos todos los peruanos, que es el derecho a una vivienda digna. Entonces, necesitamos agua, desagüe, vivienda social. Viviendas dignas quiere decir viviendas con agua, con luz, con desagüe, por supuesto, pero también con pistas, veredas, con accesibilidad. Y eso genera inversión. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Por ejemplo, en este caso, tiene que ampliar su programa de bonos Mi Vivienda, que es una parte que es el subsidio que le da el Estado al trabajador que accede, a la persona que accede a su primera vivienda, y por el monto del valor de la vivienda pueden ser el programa de techo propio, que es la unidad más pequeña, la más elemental, o el programa de Mi Vivienda, o otros que se llaman lotes, para financiar en diferentes estratos económicos. Este subsidio, entre comillas, y digo que es un subsidio entre comillas, porque se subsidia a la persona, pero el Estado recupera largamente esa inversión que hace en los más pobres a través de la activación económica que se hace con la construcción, con la promoción de venta, con el financiamiento y con los impuestos recaudados derivados de esas operaciones. Entonces, hay que aumentar, multiplicar por muchas veces el fondo Mi Vivienda, fomentar que el sector privado participe masivamente en estos programas, y así estamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Entonces, un tema de cierre de brechas sociales y reactivación de la economía, por una parte. La economía se reactiva con trabajo en la construcción, ladrillos, cemento, con todo lo que implica esto. Tipo así, por ejemplo, también, ¿cómo hacemos para que haya más inversión minera?, que es lo único que nos está salvando hoy día de que el crecimiento económico que estamos esperando sea entre el 0.6 y el 1% hacia fin de año. Si no fuera por la minería, estaríamos decreciendo en alrededor de 5%. Entonces, lo que es difícil es ver, oye, no hay nuevos proyectos mineros, no hay nuevos megaproyectos mineros, y no los hay porque demoran una eternidad los permisos. La licencia social es un tema muy compleja de asumir, y muy compleja de asumir, le voy a decir por qué. No porque las empresas no quieran hacer lo que tengan que hacer, sino que existe una deuda con las poblaciones indígenas, con las poblaciones marginales en el Perú. Es una deuda inmemorial del Estado con este grupo de personas, de compatriotas. Y entonces, como no tienen a quién cobrarles o a quién reclamarles, el que está presente ahí es la actividad privada, ya sea los generadores de energía, los transmisores de energía, los productores de una mina, o los agricultores que salen a región. Entonces, la población que sienten que le deben, y yo les tengo que decir, sí les deben, claro que sí les deben. ¿Qué les deben? No hay infraestructura básica, no hay infraestructura social. Entonces, ¿cómo pretendemos que esta economía que está creciendo, hemos estado creciendo en los últimos 30 años y estamos diciendo, bueno, el Perú hoy día es otro país, el Estado ha recaudado más de 150.000 millones de soles el año pasado, batiendo un nuevo récord en su historia? 150.000 millones de soles en un año es suficiente para atender todas las necesidades sociales, si es que trabaja el Estado con el sector privado. Entonces, ojalá, solamente déjeme usted redondear esta idea, por favor, y es que si es que nosotros
el Estado y el sector privado, antes de pedir licencias mineras, antes de pedir ampliaciones, vamos juntos a donde las poblaciones, donde se pretende poner alguna actividad económica, ¿no? Y solamente para priorizar algunas, debería ser esto generalizado en todos. Oye, a ver, acá lo que falta es colegios, falta hospitales, falta acceso, falta una serie de cosas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer estas inversiones. Estoy seguro que la licencia social para una empresa minera, por ejemplo, donde prueba además que su actividad es amigable con el medio ambiente y con la población, entonces tendremos muchísimo más facilidad de ir a apresurar estos permisos sociales, estas licencias sociales. Así es como se reactiva la economía. Si es que el Estado cumple su rol. Clarísimo, señor Bustamante. Entonces, ojalá que escuchen los ministros, que escuche el primer ministro, que escuche la propia presidenta para que pueda trasladar todas estas observaciones que hoy usted como representante de la CONFIEP está acercando aquí a Perú 21 TV. Yo le agradezco su tiempo y estas anotaciones que nos deja a nosotros también. Muy amable. Mayra, ¿me permite hacer una acotación chiquita de un tema que no hemos hablado? Sí, claro que sí. No puedo dejar de mencionar lo que está pasando en el Congreso, la reversión de la meritocracia en la educación, el hacer que 14,000 profesores que no han aprobado los exámenes y que dándoles reiteradas oportunidades para corregirlos y para volverlos a aprobar, capacitarse en 2 años de oportunidades para mejorar y poder pasar el examen, no lo han hecho. Es condenar a 430,000 alumnos, 431 jóvenes peruanos, a no tener educación de calidad. La educación, cuando nos metemos con la educación, nos estamos metiendo con el futuro de nuestro país. La base de la productividad es la educación. La base de la competitividad es la educación. Una persona competitiva es capaz de ser más productivo y por ello aspirar a una mejor vida, a mejores ingresos y una mejor vida. Lo que está haciendo en este momento el Congreso, lamentablemente entiendo que deben tratarse pues de arreglos entre las bancadas para poder lograr no sé qué cosas, ¿no? Pero no, esta es una invocación al Congreso para que repiensen lo que han hecho. No podemos claudicar a una educación de calidad. No se negocia con la educación de los niños, no se negocia con el futuro de los niños en el Perú. Y no solamente al Congreso, ¿no? También al Ejecutivo, que finalmente no ha observado esta ley, porque bueno, si no todavía observa... puede absorberlo, perdón. Sí, usted me preguntaba por la nueva ministra Ponce. Esperamos que siga la misma línea de la saliente ministra de Educación. Han trabajado juntos. Ya mencionó aceptación a la carrera pública magisterial, que es fundamental. O sea que estamos esperando que también la observe el Ejecutivo, ¿no? Muy bien, vamos a esperar entonces. Yo le agradezco, señor Bustamante, por estar con nosotros en Perú 21 TV. Muchísimas gracias. Muy amable. Bien, era entonces Alfonso Bustamante, el presidente de la CONFIEP, que estaba con nosotros haciéndonos llegar sus preocupaciones, no solamente en el sector economía, ojo, sino también por lo que está pasando en la educación y los efectos del fenómeno del niño global. ¿Qué está haciendo el gobierno? Esperemos acciones, porque ha pasado todos estos meses y prácticamente no se ha visto avances para poder menguar, al menos para los agricultores, los pequeños empresarios, los negocios al interior del país, las consecuencias del fenómeno del niño global. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. Gracias.